Entonces, como decía, pues nada, agradecer la invitación y vamos a hablar un poco del uso de los materiales biocerámicos en el ámbito del endodoncia. ¿Vale? Lo primero que vamos a intentar definir es un poco qué consideramos un material biocerámico, ¿vale? Y un material biocerámico a día de hoy, fundamentalmente, es verdad que es difícil de realizar una definición muy clara, porque más allá de la composición en sí, fundamentalmente lo que vamos a diferenciar son las capacidades biológicas que tienen los materiales. Entonces, podemos decir que un material biocerámico es un material que presenta bioactividad. ¿Y qué es la bioactividad? Es la capacidad que tiene un material o un elemento en establecer una unión química con el hueso sin la interposición de una cápsula fibrosa. Evidentemente, esta es una definición muy médica, ¿no? Es una definición que viene del ámbito de la traumatología, que fue la primera especialidad que empezó a definir un poco qué era una bioactividad. Entonces, ¿qué podemos trasladar hacia nuestra especialidad? Que es cualquier material que consigue que el tejido subyacente se una de manera prácticamente química al tejido, al material que le estamos colocando. Es decir, sin que exista una respuesta inflamatoria, evidentemente, y sin que exista un tejido intermedio que suele ser una capa fibrosa, ¿vale? Y en caso de muchas de las implicaciones o de las indicaciones que tenemos, como puede ser en caso de las perforaciones o el ensayado de una cirugía apical o cualquier un sellado que tenga en contacto con el tejido óseo, por supuesto esta definición vendría perfecta, pero luego también tenemos otros tipos de tejidos que no siempre son el tejido óseo, como sea el tejido del ligamento periodontal o como puede ser la pulpa dental. Y si analizamos un poco la definición en cuanto a las composiciones, podemos decir que son componentes o son productos que tienen fundamentalmente unos materiales cerámicos que aplicados al ámbito de la medicina y al ámbito dental producen unas capacidades osteoinductoras bastante grandes, ¿vale? Simplificando la parte de la composición de los materiales, fundamentalmente los materiales que más utilizamos en el ámbito de la odontología y sobre todo en el ámbito de la endodoncia son materiales que se basan en los silicatos cálcicos, fundamentalmente disilicatos y silicatos cálcicos, pero si son materiales que tienen alúmina o circonia, son materiales que pueden llegar a tener óxidos de calcio, son materiales que pueden tener fosfatos cálcicos, carbonatos cálcicos, cristales bioactivos, como vamos a ver que hay uno de los materiales que tienen mayor cantidad de propiedades, ¿vale? Y esto le va a proporcionar estas propiedades osteoinductoras que nos van a generar una respuesta biológica realmente interesante, ¿vale? Los materiales considerados biocerámicos los podemos tener los podemos clasificar de tres maneras, como bioinertes, que son los que menos nos interesan, que no producen una reacción del sistema, como bioactivos, que como hemos dicho son los que estimulan la formación del tejido en el cual se colocan, o como biodegradables, lo que significa que se van a solubilizar pasado un tiempo y el organismo los va a reponer. Los materiales biodegradables son extremadamente interesantes, sobre todo en el ámbito de la regeneración ósea, pero en el ámbito endodóntico nosotros necesitamos materiales bioactivos, fundamentalmente. ¿Por qué? Porque van a ser los que mejoren la cicatrización de los tejidos, van a ser los que estimulen al propio tejido a que generen este proceso de cicatrización. ¿Cuáles son los usos más frecuentes que tenemos en el ámbito de la endodoncia? Pues hemos tenido históricamente un material que lo hemos utilizado como material reparador y en los últimos años esta segunda aplicación, que incluso parece más interesante, sobre todo por la frecuencia de uso de materiales selladores de conductos, lo podemos utilizar como exactamente un sellador de conductos, ¿vale? ¿Qué material es material que hemos estado utilizando durante muchos años como material reparador? Pues los materiales reparadores, como sabemos, tienen una serie de indicaciones, dentro de las que están los recubrimientos pulpares, la realización de apectificaciones, reparación de perforaciones, resorciones, tratamiento de resorciones internas, tratamiento de resorciones cervicales. Lo podemos utilizar como material de obturación a retro, de hecho, es en la mayoría de las técnicas es el gold estándar, es decir, es el material de elección por encima del resto, y en endodoncia regenerativa. Muchos de estos tratamientos han cambiado realmente de una manera muy importante, de una manera radical, el porcentaje de éxito que podemos llegar a tener.
si utilizamos un material biocerámico, si utilizamos un material actual con respecto a las técnicas convencionales. Desde un recubrimiento pulpar hasta una endodoncia regenerativa o abriéndonos la opción de realizar endodoncias regenerativas, en todos los materiales biocerámicos nos van a proporcionar un índice de éxito mayor al que tenemos con cualquier otro material o con el que teníamos con los materiales antes de que se produjera un material biocerámico, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es el material biocerámico por excelencia o cuál ha sido el material biocerámico por excelencia? Pues el ProRoot MTA, que es el ProRoot, que es un agregado, o sea, o su nombre viene del agregado de trióxido mineral. Esto se puede discutir mucho, pero en realidad no es un agregado de trióxido mineral. Pero bueno, todos lo conocemos como ProRoot MTA, que era de la casa Dentsply, que durante muchos años tuvo la patente del producto, con lo que era el único producto que existía en el mercado, ¿vale? Entonces, ¿qué propiedades tenía este producto? Bueno, pues ya sabemos que era un material que tenía una base de biosilicatos, una base de silicatos cálcicos, dicálcicos y tricálcicos fundamentalmente, y aquí podemos ver en parte de la patente de Mahmoud Rabinajed, que es la persona que patentó este producto, la persona que inventó y patentó este producto, que su uso fundamental o el uso por el cual él lo patentó fue para los recubrimientos pulpares directos, que bueno, pues era o es una de las aplicaciones en las cuales, por supuesto, este material sigue estando totalmente vigente. Como podemos ver ahí, desde el año 1998, que es el cual fue cuando se patentó, pues a partir de ahí tenemos que contar los 17 años de patentes en el cual no se puede sacar otro producto similar. Por eso, a partir de los 17 años que se cumplen desde el año 1998, hay una tremenda evolución, hay una tremenda explosión de cantidad de materiales en los cuales no solamente vamos a ver cambios en su composición, sino sobre todo vamos a ver cambios en su manejo. Y eso es un poco lo que vamos a intentar explicar hoy. Cómo se modifican las propiedades de los materiales biocerámicos, del MTA, que podemos considerar un biocerámico de primera generación, para llegar hasta los materiales que tenemos a día de hoy. Como decíamos, esto es parte de la patente y como parte de la patente podemos ver que los usos eran variados en el ámbito endodóntico. Tenemos las posibilidades de utilizarlos como un material de cirugía apical, un material de recubrimiento pulpar, un material de sellado de perforaciones, un material para recubrimiento de pulpotomías parciales o de pulpotomías de Sveck. Entonces englobaban toda la serie de indicaciones que hemos visto y evidentemente no vamos a ponernos a hablar sobre la actividad biológica del MTA. Sabemos que la actividad biológica del MTA es extremadamente buena, extremadamente interesante y extremadamente biocompatible, ¿vale? ¿De qué está compuesto fundamentalmente el MTA? Está compuesto por un trisilicato cálcico y a partir de ahí, que es el material fundamental, luego tenemos óxido bismuto, que es un material en el cual se le proporciona para que tenga una radiopacidad suficiente, el disilicato cálcico o bicálcico, pero en realidad es disilicato cálcico, ¿vale? Tiene un aluminato y luego tiene una aluminoferrita. La aluminoferrita es parte del responsable, o sea, el material responsable de que sea blanco o sea gris, el MTA, pueda llegar a producir estas tinciones oscuras. Entonces veremos que en las evoluciones, las diferentes evoluciones de los materiales han eliminado esta aluminoferrita y han conseguido que las tinciones sean menos marcadas o incluso con alguno de los materiales puedan llegar a desaparecer, ¿vale? Y a partir de ahí, cuando se libera la patente, empezamos a tener muchos MTAs, es decir, empezamos a tener muchos agregados de trióxido mineral muy similares, en el cual la única diferencia que vamos a tener es en parte la proporción que hay entre disilicato y trisilicato. Esto le va a dar unas propiedades mecánicas muy similares a lo que es el MTA convencional y fundamentalmente se van a mezclar con la misma solución, es decir, se van a mezclar con agua. El MTA se mezclaba con agua, pues estos otros materiales todos se van a mezclar también con agua. Y al mezclarse con agua van a tener las mismas propiedades mecánicas, sobre todo de manejo, que tiene el MTA clásico, ¿vale? Que como vamos a ver es uno de los grandes inconvenientes que ha sido mejorado por los nuevos materiales. Y aquí, como decíamos, más MTAs y más MTAs y más MTAs. Bueno, sabemos que la base fundamental del MTA es el cemento Portland. El cemento Portland es un cemento que se utiliza, normalmente se llama también hormigón armado, se utiliza para hacer edificios, ¿vale? Y este cemento Portland es el que nos va a
dar la base de el MTA. Durante algunas épocas, durante un tiempo, en algunos sitios, algunas universidades han llegado a utilizar cemento Portland literalmente para realizar tratamientos odontológicos. Evidentemente, esto no solo no está permitido porque no está controlado, sino porque cuando analizamos la composición de muchos de los MTAs que se venden, de los cementos que se venden para la fabricación, tienen algunos excipientes que no son propios para el uso en humanos. Pero bueno, a día de hoy, uno de los grandes problemas que tenía el MTA era el coste, pues se está regulando o se ha regulado mucho por la competencia que podemos llegar a tener. Como decimos, de la bioactividad del MTA no vamos a discutirlo, hay suficiente literatura científica como para tener absolutamente claro de que el MTA es un material extremadamente biocompatible y con una extremada bioactividad, es decir, ayuda, no solamente permite que las células crezcan en su entorno a la misma velocidad que los grupos control, sino que permite que se estimule esta formación celular. Esto lo vamos a ver un poco más adelante con algunos de los trabajos de investigación que hemos hecho. Vamos a explicar un poquito más estos detalles a la hora de cómo valorar la bioactividad de los productos y cómo valorar la respuesta citotóxica que producen los productos sobre los entramados celulares que vamos a analizar, ¿vale? Pero bueno, como decimos, hay suficiente literatura al respecto como para plantear que esto no tiene ningún tipo de... Y a partir del momento en el que esta patente, como decíamos, se libera, empieza la evolución para buscar otra serie de propiedades con respecto al MTA. En algunos casos con más fortuna, en otros casos con menos fortuna. ¿Por qué? Porque hay materiales que la respuesta biológica que generan al haber colocado otra serie de principios de productos dentro de su composición no responden de la misma manera, pero sí que es verdad que la mayoría de los nuevos materiales que podemos llamar de segunda generación tienen unas propiedades biológicas muy, muy, muy similares y sobre todo lo que van a tener son unas propiedades mecánicas totalmente diferentes, ¿vale? Ya no van a tener este manejo complejo, este manejo como si fuera arena, este manejo en el cual empieza un proceso de endurecimiento muy rápido que después se hace más lento, el fraguado. Bueno, vamos a poder jugar mucho con esas propiedades. Y luego vamos a tener materiales que van a tener una consistencia más densa, los vamos a llamar normalmente putis, luego vamos a tener unos materiales que van a tener una densidad más fluida y tenemos materiales que podemos jugar dependiendo de la cantidad de líquido con el que se mezclen, vamos a tener mayor o menor propiedades en cuanto al propio manejo. La característica fundamental para diferenciar entre los biocerámicos de primera generación y los materiales de los biocerámicos de segunda generación es que estos materiales, normalmente la solución hidratante, la solución que comienza el proceso de curación del material, de setting de material, de fraguado del material, no es agua. Es decir, no es una solución acuosa exclusivamente. Lleva una serie de moléculas añadidas, las cuales le van a proporcionar este comportamiento mecánico totalmente diferente. Ese es el procedimiento convencional, esta es la reacción química convencional que van a presentar todos los materiales biocerámicos. Como podemos ver, cada 2 partículas de trisilicato cálcico o cada 3 partículas de disilicato cálcico vamos a necesitar 6 moléculas de agua para producir silicato cálcico dihidratado, ¿vale? O silicato cálcico hidratado, y vamos a tener un excipiente que, bueno, cuando se analizaron el fraguado de este material y se valoró cuál era el excipiente, el cual nos ha hecho sentirnos muy contentos, porque nosotros los endodoncistas siempre estamos muy contentos cuando tenemos hidróxido de calcio por ahí. Entonces, en esta formulación lo que primero podemos analizar es qué es lo que nosotros vamos a necesitar para que estos silicatos cálcicos se transformen en el silicato cálcico hidratado o dihidratado, que es el material que va a tener el comportamiento biológico adecuado. Porque el disilicato cálcico y el trisilicato cálcico convencionales no generan la respuesta biológica que genera el silicato cálcico hidratado, es decir, cuando el material está fraguado. Todos los estudios se hacen con el material ya fraguado, ¿vale? Y esto es como vamos a tener, cuando el material va a presentar esta bioactividad y va a presentar esta respuesta biológica, ¿vale? ¿Qué vamos a necesitar? Como decíamos, vamos a necesitar agua, es decir, vamos a necesitar humedad. Primera cosa, los materiales biocerámicos fragúan en un entorno húmedo.
si no disponemos de humedad, el material no va a fraguar, punto número uno. Es decir, si no hay agua alrededor, el material se va a quedar en la misma consistencia en la cual hemos colocado. Y segundo, si lo ponemos en un entorno húmedo, el material va a fraguar. ¿Vale? Esto simplemente es un aviso para que, no sé por qué razón, no sé si solo será en España, pero yo creo que es en todos lados, los dentistas nos encanta guardar todo en los frigoríficos porque pensamos que al más caro sea el material, pues más hay que guardarlo dentro del frigorífico, y si colocamos un material biocerámico dentro del frigorífico, lo que vamos a tener por el volumen de humedad que hay dentro del frigorífico es una bonita piedra de un material bastante caro que no nos va a servir absolutamente para nada. ¿Vale? Y la segunda, y la respuesta o la consecuencia de la mezcla entre el disilicato y el agua, que nos va a generar el silicato cálcico y el hidróxido de calcio, son los que explican partes de las propiedades biológicas, ¿vale? Cuando explicamos las propiedades biológicas de los biocerámicos, decimos que son materiales bioactivos, que son materiales de una alta biocompatibilidad y que son bactericidas o bacteriostáticos, dependiendo del material. Eso en cuanto a las propiedades materiales es una pequeña dicotomía, es una pequeña incongruencia. ¿Por qué? Porque es muy difícil que estos materiales hagan una selección de a lo que quieren atacar. Es decir, yo voy a permitir que las células crezcan, pero me voy a encargar de intentar eliminar las bacterias. Bueno, pues esto desde el punto de vista químico no tiene mucho sentido. Entonces, ¿cómo podemos explicar que estas respuestas sí que sean correctas? Bueno, pues podemos explicarlo por este proceso de fraguado. En el momento en que el material está fraguando y está empezando a, vamos a decir, liberar hidróxido de calcio, evidentemente las propiedades que va a generar van a ser unas propiedades bacteriostáticas o bactericidas. También, por supuesto, en este momento va a tener un nivel de citotoxicidad mayor. Pero la ventaja es que en el momento en el que el material termina su proceso de fraguado, no va a haber más hidrolización de hidróxido de calcio, vamos a tener solo el silicato cálcico hidratado, el hidróxido de calcio se va a disolver en el propio tejido y lo que nos va a generar es, primero, un volumen de disolución, con lo que vamos a tener una pequeña pérdida de masa del material, eso tenemos que evaluarlo también, pero sobre todo vamos a tener una respuesta muy biocompatible y aumentando la viabilidad de los tejidos orgánicos. Entonces, ¿por qué podemos decir que estos materiales son biocompatibles y son bioactivos y a la vez son bacteriostáticos o bactericidas? Porque depende del momento en el que lo evaluemos. Si nosotros, de hecho, pues en una de las investigaciones que hicimos, evaluamos el material justo tras el fraguado y después de eliminar el líquido que había tras el fraguado, y evidentemente justo tras el fraguado el material no era demasiado biocompatible. ¿Por qué? Porque teníamos la laguna de hidróxido de calcio, y el hidróxido de calcio se encargaba de reducir mucho el crecimiento celular de las células que añadíamos, ¿vale? Entonces, ¿por qué decimos que es bacteriostático? Porque segregamos hidróxido de calcio, desaparece el hidróxido de calcio, el disilicato cálcico hidratado comienza a producir su acción de biocompatibilidad, entonces tenemos esta doble respuesta extremadamente interesante para nosotros, ¿vale? Como decíamos, simplemente desde el punto de vista mecánico, vamos a ver que las partículas de polvo de los silicatos cálcicos van a empezar a unirse, van a hidratarse y van a formar una enorme masa muy dura, que como sabemos, el hormigón armado, pues es una estructura muy dura que tiene un nivel de dureza bastante grande, ¿vale? Esta es una imagen de uno de los materiales que evaluamos dentro de los proyectos de investigación que estuvimos realizando con materiales biocerámicos, y podemos ver cómo este aporte de humedad a los discos que utilizábamos para hacer los estudios generaba este líquido de alrededor. Cuando evaluamos la composición del líquido de alrededor, evidentemente era hidróxido de calcio, confirmando estas propiedades que tenemos, ¿vale? Entonces, como decíamos, ¿cuál es la gran diferencia en cuanto a los materiales de primera y de segunda generación? Sobre todo la diferencia fundamental es el manejo. El manejo del MTA siempre ha sido malo. Evidentemente, después de un tiempo, todos nos acostumbramos al material, todos teníamos alguna pistola especial, alguna regla o la regla de Lee para poder sacar bloques de MTA, para poder colocarlos, pero probablemente la manera que se pueda explicar el manejo del MTA era lo empezábamos a mezclar, primero estaba demasiado blando, en el momento en que estaba demasiado blando, tenías un periodo de tiempo para poder compactarlo, trasladarlo hasta el sitio donde querías utilizarlo, pero es que después
ya a partir de ese momento ya no lo podías manejar más porque se empezaba a disgregar, la capa exterior empezaba a estar más húmeda, la capa interior seguía estando seca y en ese momento tenía el comportamiento de como vemos ahí de un castillo de arena. Yo creo que es un símil bastante bueno que encontré una vez mi compañero, el doctor Adrián Lozano, para explicar cuál era el comportamiento del MTA que empieza a fraguar, y esta es la relación que tiene con la hidratación. La capa exterior empieza a humectarse y empieza a endurecer, no permite la entrada del líquido dentro de la propia estructura del producto y entonces empieza a tener una zona seca en la parte exterior y una zona húmeda en la parte interior, ¿vale? Y esta, perdón, al revés, tiene una capa húmeda en la capa exterior y una zona seca en la capa interior. Entonces, cuando lo tocamos, parece que se desmonte, se empieza a disgregar y entonces no lo podemos llevar a su sitio. Entonces, bueno, pues perdemos cantidad de material, es un material costoso, es muy difícil de llevar, muy difícil de trasladar, muy difícil de compactar. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Que lo que se ha hecho es se ha cambiado la estructura del líquido con el que se mete. ¿Vale? Entonces, ¿qué se le ha añadido? En la mayoría de los casos se le ha añadido un polímero orgánico, que este polímero orgánico lo que inhibe es que la primera capa del material empiece a absorber todo el líquido y no permita que la solución acuosa entre dentro de la estructura del material. Es decir, inhibe, vamos a decir, el principio de curado o de fraguado de la capa exterior y permite la penetración de la solución humectante dentro, dándole una dureza o una rigidez, una estructura o una plasticidad como si fuera pues como si fuera IRM bien mezclado, podemos decir para que la gente que somos un poco más mayores, la gente actualmente, por lo menos aquí en España en la universidad, poca gente utiliza IRM, pero bueno, sabemos que cuando mezclamos el IRM tenía esta plasticidad como si fuera plastilina, en la cual evidentemente es muchísimo más fácil de trasladar, ¿vale? Entonces, le vamos a añadir un polímero orgánico al líquido y este polímero orgánico va a hacer que cambie la plasticidad del material y que pasemos de tener un material estilo arenoso a tener un material estilo plástico, lo cual evidentemente desde el punto de vista clínico tenemos que agradecerlo. ¿Qué materiales tenemos fundamentalmente? Bueno, pues además del MTA, como materiales de segunda generación, podemos hablar del biodentín. El biodentín es un polvo líquido, es un material que viene en cápsulas de 1 gramo, en el cual hay que mezclar con una mezcladora. Su composición fundamental es el trisilicato cálcico, como podemos ver. Tiene disilicato cálcico, tiene óxido de circonio, tiene cloruro cálcico. El cloruro cálcico es un acelerante, porque vamos a decir que el polímero orgánico reduce un poco la velocidad en el cual el producto se humecta, con lo que va a reducir el tiempo de fraguado, pero necesitamos algo para que esto frague un poco más rápido, pero fundamentalmente casi el 60% del producto, del polvo del producto, perdón, es un trisilicato cálcico, ¿vale? Con lo que podemos decir que tenemos un biocerámico absolutamente puro en este tipo de material, ¿vale? Como decimos aquí abajo, se ve que el hidróxido de calcio, perdón, que el cloruro cálcico es el acelerante y la solución del polímero y un polímero hidrosoluble, y eso es una de las cosas que hay que ver, el tipo de solubilidad del polímero, ¿vale? Es el que humecta al biodentín para conseguir un resultado adecuado. Esos son estudios que hicimos simplemente para comprobar que realmente las composiciones son las composiciones que vienen de fábrica. Uno de los problemas que tiene en nuestra opinión el biodentín es que tiene unos valores de radiopacidad muy bajos, tiene unos valores de radiopacidad muy similares a los que son a lo que es la dentina. Entonces, en algunos casos no se puede observar una diferencia entre la dentina y el propio material, con lo que, bueno, pues eso es algo que normalmente nosotros lo vemos como un inconveniente. Sí que supera los 3 milímetros de una membrana de aluminio, que es lo que dice la normativa ISO, pero está demasiado cerca, con lo que tenemos en muchos casos cuando hacemos un recubrimiento pulpar o cuando hacemos una cirugía apical, no tenemos claro ni siquiera en una tomografía hasta dónde nos llega el material y hasta dónde no nos llega, ¿vale? Otra de las
relación muy importante que tenemos que tener, o uno de los valores que tenemos que tener muy importantes, porque tenemos que acordarnos de que estos materiales van a estar en contacto con un medio acuoso, porque se van a colocar en perforaciones, en cirugía apical, se van a colocar siempre con contacto, es una propiedad que se llama el washout. ¿Qué es el washout? El washout es la cantidad de estructura de material que se pierde con el paso del fluido antes de su fraguado total. Es decir, vamos a colocar una montaña de piedras, una montaña de arena y una montaña de polvo y vamos a dejar caer 1 litro de agua. Y después tenemos que valorar qué cantidad de piedras hemos perdido, qué cantidad de polvo hemos perdido, qué cantidad de arena hemos perdido. Con lo que, bueno, pues hay materiales que tienen un washout muy alto, como por ejemplo el MTA, en el cual ante el paso del fluido vamos a perder una cantidad prudente de material. Y no sé si podréis escuchar un ruido un poco raro, pero es que acaba de levantarse una tremenda tormenta al lado de mi casa y bueno, las ventanas se están moviendo, así que espero que eso no afecte, que no sea otro factor más que afecte a la calidad de la señal, que imagino o espero que se siga escuchando y espero que siga funcionando. No sé si alguien puede responder, pero si fuera así estaría bien. Entonces, seguimos. Entonces, como decíamos, el Biotin tiene un washout inicialmente bueno. No es tan bueno como otros de los materiales, ¿vale? Pero sí que consigue mantener la estabilidad del producto, ¿vale? ¿Cómo se mezcla? Como decíamos, se mezcla en unas cápsulas. Estas cápsulas llevan 1 gramo de material, es decir, una gran cantidad de material. Se mezclan con 5 gotas del líquido específico. No se puede mezclar, como decíamos, ni con agua, ni con suero, ni con agua destilada. Hay que mezclarlo, lo colocamos en la cápsula, lo ponemos en una mezcladora de amalgama convencional y durante 30 segundos tiene que estar mezclándose. ¿Por qué? Para que se genere una proporción correcta entre la humectación de la solución y el líquido mezclado, ¿vale? Si no, no vamos a tener una densidad correcta. Si le ponemos más agua, vamos a tener un material demasiado líquido. Si le ponemos menos agua, vamos a tener un material demasiado denso. ¿Se puede mezclar fuera de la mezcladora? Inicialmente se puede mezclar fuera de la mezcladora. Lo que tenemos que tener en cuenta es que las proporciones que vamos a tener que tener van a ser muy justas. Si cada gramo son 5 gotas, matemáticas básicas nos dicen que es 1 gota por gramo, perdón, es 1 gota por cada 20 miligramos. El problema es que a veces en endodoncia no somos lo suficientemente precisos. Entonces, 1 gota es un valor que no es muy significativo. Nosotros realizamos algunos trabajos de investigación con un grupo de químicos que cuando le decimos que las indicaciones del material son de 1 gota, nos dicen que eso es realmente extraño porque eso no puede ser, porque 1 gota no es un parámetro a evaluar. Entonces, bueno, pero sí que es verdad que si tenemos 40 miligramos del producto, es decir, 2 cucharas de 20 miligramos y 2 gotas, se puede llegar a utilizar en algunos de los casos, ¿vale? El tiempo de fraguado es un tiempo de fraguado considerablemente más bajo nuestro criterio, bajo las investigaciones científicas, no es el tiempo que dice la casa comercial, que suele decir entre 9 y 12 minutos, para que haya un fraguado adecuado. A ver, todos los biocerámicos van a tener un fraguado hasta el 98% en una fase inicial y a partir de ahí el fraguado final es un fraguado tremendamente lento, ¿vale? Todo el mundo, y eso siempre se dice, que la Catedral de Colonia, que lleva como 400 años hecha, todavía se está endureciendo y es verdad, en el momento en que recibe humedad, todavía este 0,01% de fraguado que está teniendo le proporciona que se vaya haciendo cada vez más dura. Aquí no es para tanto, pero como decimos, el valor de resistencia lo va aumentando de manera significativa hasta los 14 días. También es verdad que a partir de los 9 minutos ya se puede, este material tiene una estabilidad dimensional suficiente como para poder colocar un ionómero encima o como para poder, no sé si decir grabar y colocar un material de restauración directamente encima, pero sí que tenemos una estabilidad muy buena. Hablando del Biodentin, tampoco vamos a... Esto es una conferencia corta. Si cualquier persona que quiera referencias bibliográficas, por supuesto, le mando todas las referencias bibliográficas. Luego pondré el mail y las redes sociales para el que se quiera conectar o para quien se quiera compartir algo. Y bueno, sabemos que es un material que tiene una enorme biocompatibilidad. El manejo del material
es extremadamente más sencillo que el manejo del MTA, reduce el tiempo de fraguado con respecto al MTA, por lo que lo transforma en un material alternativo al MTA con unas proporciones bastante considerables. Otro de los materiales que tenemos es el material EndoSequence. En el resto del mundo se vende como EndoSequence Root Repairing Material y en Europa se vende como Root Repairing Material de FKG o de Total Fill. Entonces este material, la enorme ventaja que tiene es que ya viene premezclado, es decir, ya tiene una composición adecuada, ya tiene una textura adecuada, ya tiene unas propiedades mecánicas adecuadas y viene en dos dosificaciones. Una dosificación que vamos a llamar putty, que es como densa, es una plastilina, y una dosificación fluida que vamos a ver que tiene estas posibilidades de ocupar los espacios que a lo mejor el putty no tiene capacidad, que el material más denso no tiene capacidad de realizar. ¿Vale? Entonces, aquí también tenemos más de 40 estudios entre el 2008 y el 2012, tampoco son estudios nuevos, que demuestran la bioactividad, la citotoxicidad en cuanto a las buenas propiedades en cuanto a la citotoxicidad, en cuanto a las buenas propiedades en cuanto a la biocompatibilidad. Es un material, en general los biocerámicos no son los mejores materiales en cuanto a respuesta al sellado, porque es verdad, no son los mejores selladores que nos vamos a encontrar en el ámbito de la endodoncia, pero tenemos unas características relativamente adecuadas en cuanto al sellado. Vamos a tener unos volúmenes de adhesión, que más que adhesión podemos llamarlo unión química a través de una serie de factores con la dentina, y tenemos muchos o unos cuantos estudios clínicos, los cuales nos proporcionan suficiente seguridad como para decir que estos materiales tienen un uso realmente interesante, ¿vale? Como decíamos, este material viene ya premezclado, lo podemos espatular, lo podemos colocar como un poco como nos dé la gana, tiene esta rigidez estructural, tiene una viscosidad adecuada y luego, como vais a poder ver ahora, tiene un washout muy bueno. Es prácticamente nula la cantidad de estructura que perdemos cuando el material tiene paso de fluido alrededor. Fijaros, está aumentando el material con cierta presión y no podemos observar que se pierda cantidad de material. Si lo dejamos un rato y seguimos tirándole agua, evidentemente vamos a perder cantidad de material, pero no vamos a perder casi nada comparado con el resto de los materiales biocerámicos. Este es uno de los trabajos de investigación que realizamos, que realizamos con el grupo de Francisco Rodríguez Lozano en la Universidad de Murcia, en el cual participó mi mujer, que es odontopediatra, en el cual evaluábamos pues, una serie de materiales biocerámicos puros, comparándolos con el IRM, como decíamos, siempre hay que compararlo con el material que es el gold estándar, o que ha sido el gold estándar, y luego pues simplemente explicar estas cosas que a veces hacemos los odontólogos o que hacen desde el punto de vista del marketing, en el cual añadimos materiales que presuponen características muy buenas. Es decir, el Teracal es un material el cual tiene una base de material biocerámico, pero además de tener una base de material biocerámico, para que el fraguado estuviese más, vamos a decir, que fuera un fraguado más controlado, presenta una resina la cual podemos fotopolimerizar. Entonces, claro, evidentemente para el uso infantil, que es un trabajo hecho en células madre de dientes primarios, para poder evaluar la evaluación de las pulpotomías, podemos ver que en un niño nos gusta ser rápidos, tenemos que ser rápidos porque si no perdemos el manejo de conducta. Entonces vamos a colocar este material, vamos a fraguar este material y en el momento que fraguemos este material, el material va a estar fraguado. Pero bueno, como decíamos, esto es a veces lo que nuestra mente, si es positiva, nos dice es que bueno, pues vamos a tener las propiedades buenas en cuanto a adhesión, en cuanto a la posibilidad de fotopolimizarlo en los materiales de resina, y vamos a tener las propiedades buenas en cuanto a la biocompatibilidad, porque vamos a tener materiales biocerámicos y estos van a responder bien. No siempre es así, ¿vale? Entonces, el resultado que tuvimos es que el biodentín tuvo un manejo, una citocompatibilidad y una bioactividad muy grande, superior incluso a la del MTA de Angelus, que es un biocerámico puro, que tendríamos que haber tenido o habíamos presupuesto que teníamos una respuesta buena, y muchísimo más que el IRM y que el Teracal. ¿Por qué? Porque el Teracal tiene unas consecuencias de una respuesta muy mala, porque esta resina que contiene el propio principio activo generaba que la respuesta biológica no se pudiera parecer con otros materiales, ¿vale?
Estas eran las aplicaciones, es decir, aquí normalmente, hoy vamos a dar una parte de una hora, entonces normalmente a partir de ahora desarrollamos clínicamente todas las aplicaciones que tenemos, pero ahora queríamos centrarnos en la segunda parte de los materiales biocerámicos, que es un poco el uso o la indicación más actual, que es cómo usamos estos materiales biocerámicos como selladores de conductos, ¿vale? Entonces, esto cambia los parámetros que tenemos a día de hoy con la endodoncia, cambia un poco los conceptos que tenemos a día de hoy con la endodoncia. ¿Qué buscamos cuando empezamos a realizar la obturación en un caso? Bueno, pues nos vamos a la literatura clásica y pone que es la fase final de un tratamiento, consiste en el cierre del foramen apical a la altura del límite de cemento dentinario con algún material inerte. Y esto del material inerte lo vamos a ver en mucha de la información científica que tenemos a día de hoy, en los libros clásicos y en los libros actuales. Material inerte, material no irritante, material que no produzca una respuesta biológica, material lo más inerte como sea posible. ¿Y por qué tenemos todas estas respuestas de inerte y todo? Porque todo lo que teníamos hasta ahora tenía unas propiedades en relación a la biocompatibilidad muy malas. Si nos fijamos, ya en el año 94, la Sociedad Americana de Endodoncia cambia el criterio y ya no dice que quiere un material inerte, no dice que quiere un material que no genere una respuesta en el organismo, dice que quiere un material biocompatible, que queremos un material que se lleve bien con el organismo. ¿Por qué? Porque ya empezamos a ver que existen posibilidades, que tenemos que cambiar el criterio y en lugar de decir, voy a poner algo que mate la menor cantidad de células posibles, voy a poner algo que dañe lo menos posible al organismo, voy a poner algo que al menos el organismo lo identifique correctamente. Y el cambio de concepto es, ¿y si ponemos algo que ayuda? ¿Y si ponemos algo que activa al organismo para que se pueda defender o para que se pueda curar? Bueno, pues esto probablemente sean las características que puedan tener estos materiales biocerámicos, ¿vale? Dentro de la obturación sabemos que tenemos un núcleo sólido y que tenemos un material sellador. El núcleo sólido, hasta el día de hoy, era el protagonista de nuestra obturación, era el producto principal con el que obturábamos. Y el sellador era lo que nos ocupaba estos pequeños huequitos, estos pequeños espacios que las propias infructuosidades anatómicas, que las propias variedades anatómicas del sellador no conseguían obturar. Entonces, todo el peso de la obturación se le daba al núcleo sólido, en la mayoría de los casos gutapercha, ¿vale? Y el sellador simplemente cumplía una función de ocupar los espacios entre las gutaperchas, las técnicas de condensación lateral o las técnicas de condensación en frío, o simplemente de compactarse en las paredes en los casos de compactación vertical, donde el material, la masa de gutapercha principal, no llegase a poder sellar. ¿Vale? ¿Qué tipos de selladores tenemos? Pues tenemos materiales en óxido de zinc, hidróxido de calcio, vidrioionómeros, siliconas, metacrilatos, resinas epoxes y biocerámicos. De estos vamos a hablar de dos de los materiales. Uno que tiene en base a siliconas y otro que es en base a material biocerámico. ¿Por qué? O un material en realidad que tiene las dos estructuras, ¿vale? Dentro de que vamos a ver biocerámicos puros, vamos a ver también un material que es muy interesante, que tiene, además de tener una silicona, va a tener un material biocerámico, ¿vale? ¿Por qué? Porque sabemos que la silicona es biocompatible, evidentemente es biocompatible, si no muchos hombres y muchas mujeres tendrían problemas en diferentes partes de sus organismos, en los labios, en los glúteos, en los pechos, porque sabemos que tendremos respuestas inmunes contra estas siliconas que se utilizan. La silicona es un material que tiene una biocompatibilidad adecuada. Y vamos a ver cuál es la función de estos selladores biocerámicos, ¿vale? Para intentar centrar un poco, hemos intentado dividirlos o separarlos entre dos tipos de materiales. Los materiales en los que se mezclan entre un polvo y un líquido, ¿vale? Que a día de hoy son muchos, los que probablemente más estudios tengan detrás es el BioRoot RSC, ¿vale? Hay algunos materiales, de hecho, que han salido al mercado, como el ProRoot, que vendría a ser el mismo ProRoot que el MTA transformado para un sellador, que ya están no llegaron ni siquiera a muchos de los mercados, en los cuales nosotros hemos hecho los abuelos estudios con él y hemos visto que la respuesta no era la más adecuada. Y luego los materiales que son un poco más indicados a día de hoy, que son los materiales premezclados. Y aquí, como volvemos a ver, tenemos, al igual que con el ProRoot,
teníamos un sellador endodóntico, tenemos un Total Fusion Endosequence, que podemos decir son el gold estándar ya de hoy, en los cuales son unos productos premezclados que tienen una fluidez adecuada como para que puedan ser utilizados como materiales endodónticos. Dentsply a día de hoy tiene un AH Plus Bioceramic, no lo hemos incluido dentro de esto porque es un material relativamente nuevo, que tiene relativamente poca información científica, sobre todo nosotros tenemos poca información científica, y bueno, pues lo único que podemos decir es que a día de hoy lo que sabemos por alguna publicación que hay, que tendremos que, nosotros ya estamos haciendo estudios para poder comprobarlo, es que el material tiene un 15% de material biocerámico y consideramos que un 15% de material biocerámico no es una cantidad adecuada como para llamarlo un biocerámico puro. Y después de los materiales polvo líquido y pasta y que vienen ya premezclados, vamos a valorar que hay otros materiales que son dos pastas, como si fuera el AH+, que viene en una composición de dos pastas, pues aquí es el Gutaflow BioSealer, que es un material que tiene una base de biocerámicos, pero además de tener una base de biocerámicos, vamos a comprobar que tiene una base también de resina. Como decíamos, es un material que tiene un 40% de partículas de material biocerámico, con lo que está aproximadamente en la media de los materiales. La mayoría de los materiales no tienen más de un 50% de material biocerámico, tienen otros excipientes, por supuesto tienen radiopacificantes, tienen soluciones de mezcladoras, y bueno, pues vamos a ver algunas de las características de estos materiales, ¿vale? Aquí podemos ver en las propiedades químicas, ahora lo vamos a desarrollar un poco. ¿Cuál es el principio? Y esto es un poco la clave de los materiales biocerámicos. ¿Cuál es el funcionamiento del material biocerámico? Bueno, el material biocerámico lo que va, o los selladores biocerámicos van a cambiar conceptualmente la idea de obturación que tenemos. A partir de ahora, pensando que los materiales biocerámicos tienen las mismas propiedades biológicas que los materiales de reparación, el concepto es, vamos a intentar que el protagonista de la obturación sea el sellador, a diferencia de las técnicas convencionales. El sellador es el que tiene que ocupar la mayor cantidad de espacios. El sellador es el que tiene que estar en contacto con los tejidos, el que tiene que estar en contacto con el ápice, el que tiene que permeabilizar o entrar dentro de los conductos laterales, el que tiene que inundar los túbulos dentinarios, preferiblemente, ¿para qué? Para que este fluido para que este, como decíamos, hoy es una especie de boicot general, ya está. Entonces, como decíamos, cambia absolutamente el criterio, cambia absolutamente la forma de entender la obturación y pasamos a entender la obturación como una técnica en la cual un material sellador en base a biocerámico va a ocupar la mayor cantidad del conducto y la gutapercha exclusivamente va a ser un émbolo para que este material se reparta de una manera homogénea dentro del conducto. Lo que tiene que estar en contacto con el tejido que va a estar en contacto con el tejido exterior, perdón por el juego de palabras, pero esta es la idea, tiene que ser el material biocerámico. Con lo que en el ápice va a tener que estar el material biocerámico, no va a tener que estar sellado con gutapercha, los conductos laterales, todo va a tener que estar en contacto con material biocerámico. Por eso, ¿qué vamos a utilizar en estos casos? Vamos a utilizar una técnica de cono único. Sí, la técnica de cono único que nos hemos pasado tantos años diciendo que no era una técnica adecuada para realizar en endodoncia convencional. ¿Por qué? Porque no es una técnica adecuada para utilizarla con el resto de los selladores, con los materiales en base de resina, con los materiales en base de hidróxido de calcio, con los materiales en base al resto de los selladores. Exclusivamente desde un punto de vista del concepto, es una técnica que se tiene que usar con material biocerámico, porque lo que nos interesa es esta respuesta del tejido biológico exterior, de las fibras del ligamento periodontal, de las fibras de las células óseas, ante la respuesta del material biocerámico. Con lo que, bueno, pues evidentemente cambia considerablemente. Primero, es verdad, simplifica mucho la técnica, porque una técnica de cono único es más sencilla las técnicas de depurar el manejo, pero una vez que sabemos la cantidad de material biocerámico que tenemos que colocar dentro del conducto, la presión que tenemos que generar con el cono, el estado que tenemos que dar
simplifica o acelera una técnica y, como decimos, en muchos sitios, en muchas universidades en Estados Unidos ya están prácticamente utilizando todo con material. Plantearé cuáles son las dudas que nos podemos encontrar en base a la parte técnica, pero lo que está claro es que esta idea de que la respuesta biológica, el cierre biológico, lo genere el tejido de alrededor, la respuesta bioactiva de las células sean lo que estimule el crecimiento celular, la recuperación ósea, la recuperación del ligamento, y que el sellado sea un sellado biológico, no es un concepto actual, es un concepto de Langerbat de hace 40 años, de toda la escuela brasileña, de toda la escuela biologista, en el cual la idea es dejemos que el organismo se repare, estimulemos al organismo para que se repare solo, y nosotros no fabriquemos un muro, es decir, no coloquemos un material que vaya a generar un sellado, sino, además de que vaya a generar un sellado, que vaya a generar una respuesta en el tejido para que esto pueda funcionar. Como decíamos, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues evidentemente una técnica, de cono único. ¿Vale? Vamos a colocar un cono que esté impregnado. ¿Cuál es la característica casi fundamental, además de las propiedades biológicas que tiene que tener el material sellador? Una enorme fluidez. Por eso vamos a valorar que todos los materiales tienen una enorme fluidez. Fijaros que en este dibujo no hemos colocado el sellador dentro del conducto, que es lo adecuado por una técnica de cono único. Pero simplemente generando una presión continua, generando una presión por partes, vamos a compactar, vamos a esperar, vamos a volver a compactar, vamos a esperar. Fijaros que el material se distribuye de una manera muy homogénea a lo largo de todo el conducto. ¿Por qué? Porque tiene una enorme fluidez, y esta enorme fluidez que tiene el material es la que le va a permitir que selle el conducto de una manera adecuada. Y bueno, pues a todos los que somos endodoncistas, sí, lamentablemente, o por suerte, con una técnica de cono único, que es la técnica que hemos dicho durante muchos años que no es una técnica válida. Esto es un estudio, lo que veíamos antes en cuanto a las propiedades. Vamos a valorar un poco el Gutaflow Biosealer. Tenemos unas propiedades biológicas realmente buenas. Aquí están valorados el Gutaflow Biosealer, el Gutaflow 2, que es un material en base a siliconas, que también sabemos que es biocompatible, pero no tiene esta bioactividad. El AH+, que es un material en base a resina, un material que se llama Robeco Sealer, y el MTA Filapex. El MTA Filapex, antes he explicado lo que pasaba con el material de visco, es decir, es una mezcla entre una resina y un material en base a MTA. Creo que en la última cambio han cambiado parte de la composición, con lo que, bueno, no sé si han mejorado la composición, pero hasta el día de hoy, o hasta el día de la última vez que probamos el material, no proporciona las características biológicas adecuadas, porque esta resina lo que hace es reduce las posibilidades de que la respuesta biológica sea adecuada. En cuanto a las propiedades de solubilidad, vamos a ver que tenemos unas buenas propiedades de solubilidad. En cuanto a la liberación de iones de calcio para estimular la unión y el crecimiento celular, vamos a tener una buena respuesta. En cuanto a producir un pH alcalino, sabemos que con el Gutaflow Biosealer vamos a tener una buena respuesta. Como decía, aquí está todas las referencias bibliográficas que vamos a poder encontrar. Uno de los grandes problemas que todos los endodoncistas siempre tenemos es: vamos a colocar un material dentro del conducto que no deja de ser un cemento, y no deja de ser un cemento armado, sino deja de ser hormigón. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues lo que va a pasar, es verdad que con los biocerámicos puros, la retratabilidad de los casos en ciertos casos se va a reducir. Sobre todo, y esto hay muchos estudios, cuando la técnica que se utilice de cono único sea la correcta que se tiene que utilizar para los materiales biocerámicos. Es decir, vamos a dejar el cono 1 milímetro de gutapercha, 1 milímetro corto. ¿Por qué? Porque vamos a pretender que el material biocerámico sea lo que está en contacto con el tejido apical, con el ápice, y cierre el ápice. Si el material cierra el ápice con el biocerámico, lo que vamos a tener es una correcta respuesta del tejido óseo. Pero claro, en el momento en que tengamos mucho material, no vamos a poder retratarlo si el material fragua correctamente. ¿Por qué? Porque se va a formar una capa de tejido muy dura y nos va a resultar muy difícil. La gutapercha nos va a servir como eje de dirección para quitar la mayor cantidad de material, pero vamos a tener bastantes dificultades, ¿vale? Mientras que si usamos un material híbrido, como lo podemos llamar al cemento sellador de Gutaflow, pues vamos a ver que la retratabilidad del material es considerablemente mayor, ¿vale? Entonces aquí vamos a ver, este es
un estudio del doctor Eugenio Pedula, que nos ha pedido las imágenes para que las podamos mostrar, ¿vale? Y podemos ver cómo en las paredes sigue habiendo una estructura remanente de Butaflow en los casos de Butaflow BioSeal, pero en la zona apical, que es la zona que sabemos que tenemos que desinfectar al 100%, vamos a tener en el BioRoot, vamos a tener una enorme cantidad de material que no va a poder ser eliminado, ¿vale? ¿En qué composición tienen estos materiales? Como decíamos, además de tener el Butafol BioSeal, además de tener una silicona, que es el polidimetilsiloxano, va a tener esta circonia que le proporciona estas propiedades biológicas y sobre todo los cristales bioactivos. Lo que pasa es que también va a tener polvo de gutapercha. Eso es algo que, bueno, que genera cierta incertidumbre a la hora de esperar unos resultados biológicos, pero los resultados biológicos que al menos nosotros hemos obtenido en nuestros estudios son realmente buenos, ¿vale? Va a tener una adecuada radioopacidad, como podemos ver, los valores de tiempo de fraguado van a ser unos valores realmente adecuados, vamos a poder trabajar con el material. Igualmente aquí, normalmente, vamos a tener que pensar que el material vale, creo que tenemos la sesión. Como hemos empezado más tarde, yo no sé si hay posibilidad. Vale, vale. Debido a los retrasos, bueno, vamos a terminar con esta parte y en un minuto terminamos, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente, bueno, ahora venía una serie de diapositivas en las cuales explicábamos un poco las propiedades de los materiales, en el cual teníamos los resultados que exhibían los resultados mejores que el resto de los materiales, ¿vale? Y después simplemente concluir vamos a concluir con un caso en cuanto a la fluidez del material, en el cual vamos a ver simplemente en un caso de endodoncia guiada, vamos a tener un acceso realmente muy estrecho, vamos a poder acceder al conducto a través de un acceso realmente fino. Vamos a poder acceder, vamos a tener una preparación en el cual vamos a necesitar muchísima fluidez del material. En este caso está hecho con Total Seal. Vamos a sellar con Total Seal. Hay que colocar, como en todas las técnicas de cono único, una gran cantidad de material para que el material pueda ocupar todos los espacios. Recordando, no se puede colocar a alta velocidad. Disculparme, esto normalmente es interesante explicar muy poco a poco cómo va la técnica, pero el problema este técnico que había al principio nos hace que no tengamos más tiempo en la plataforma. Vamos a colocar el material con mucho cuidado y muy despacio, ¿vale? Hay que darle tiempo, siempre que vamos a colocar un material biocerámico, a que la presión que genere sea continua para darle tiempo al sellador a ocupar todos los espacios. Y luego, fijaros qué mal comportamiento tiene con el calor. En el momento en el que un termocompactador toca el material biocerámico se va a cristalizar inmediatamente, ¿vale? Se va a adherir y no va a permitir el traspaso de temperatura del material biocerámico a la gutapercha, ¿vale? Entonces, fijaros cómo después de la hidrocolocación de dióxido de calcio tenemos esto que nos indica la altísima fluidez del material a través de un émbolo muy pequeño en el cual hemos sido muy conservadores a la hora de realizar el acceso. Podemos obturar todo el conducto simplemente con el sellador, permitiendo que el sellador tenga todas estas posibilidades de manejo, ¿vale? Bueno, pues simplemente agradecer nuevamente a el colegio que me hayan invitado y esperemos que la próxima vez sea presencial y podamos vernos, que eso siempre es más interesante.